Moisés ve la injusticia y actúa. Mata a un egipcio y huye al desierto. En Madián encuentra refugio, una familia y una vida distinta. 40 años pasan. El fuego de su misión parece apagado, pero en el silencio del desierto, Dios lo está preparando. Tu partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiamos el libro del Éxodo, hoy con un interesante tema titulado Un encuentro con Dios. Soy Nicolás y estoy acompañado con Vane. Vane, Dios te bendiga. ¿Cómo está este tema tan interesante que vamos a estudiar a continuación? Pastor, qué gusto estar aquí con este estudio tan directo. Siempre digo que cuando hacen la invitación y me dan un capítulo, es como, este capítulo es para Vanessa porque le cae. Y así es. Cuando empiezo a estudiar como en esta parte de Moisés, ese llamado que Dios le hace y bueno, todas las connotaciones que tiene y demás, digo, qué difícil cuando Dios nos hace un llamado. Y me preguntaba, en esta época y para los jóvenes, ¿cómo entendemos que Dios nos está llamando? Ejemplo, en su caso, ¿usted cuándo entendió que Dios lo estaba llamando? Fue difícil, pero lo entendí cuando estaba ya estudiando teología. Tal vez al principio estaba como en una decisión de si estudiar medicina o teología, pero una voz por ahí muy dentro de mi corazón que sabía que era el Espíritu Santo, aunque yo no lo quería escuchar, me decía, tienes que estudiar para ser pastor. Yo confirmé mi llamado en el segundo semestre de teología, porque hasta el segundo semestre fue la primera vez que yo prediqué ante un público. Yo huía de la predicación. Entonces cuando decían predicar me iba a otra parte, porque yo sentía que no tenía las capacidades ni las cualidades para hacerlo. ¿Qué pasó? Durante mis 10 semestres, Dios me confirmó el llamado una y otra vez. Y yo era muy osado. Decía, Señor, quiero que pase esto, y pasaba. Quiero que hagas esto, y se hacía. Ahí aprendí, Vane, que el llamado de Dios muchas veces llega primero en los momentos en que uno lo cree, y así como llegó conmigo en mi vida. Así en ese momento en donde yo dije, Señor, eso no es lo mío. Dios me dijo, sí es lo tuyo, y te voy a confirmar, y te voy a mostrar que ese es el camino por donde tienes que andar. Qué difícil, pastor, porque en este tiempo, ¿cómo entenderíamos qué es ese llamado? Es decir, para Moisés le dio una prueba que literalmente era Dios, que era la zarza, y ya vamos a entrar a hablar de ella. Pero en este tiempo, ¿cómo entenderíamos nosotros que es Dios llamándonos? Es muy interesante porque literalmente Dios nos habla a través de su palabra. A través de, también puede utilizar alguna persona para llegar a nuestro corazón y hacernos entender que ese es el camino o el propósito de Dios. Mira que Moisés dijo, me lavo las manos, este es mi retiro. Estoy en el desierto, cuido mis ovejitas, tengo mi esposita, tengo mi comida, pero Dios dijo, no, olvídate, este es el inicio de tu ministerio. Y ocurre algo muy interesante y que dice la Biblia que mientras Moisés estaba cuidando las ovejas, tiene un encuentro con Dios, pero un encuentro que le va a marcar la vida. Y en ese momento vamos a conocer al verdadero Moisés que se va a convertir en el líder de Israel. Mira lo que sucede. Éxodo capítulo 3, versículo 5, a nuestros amigos oyentes, dice que Dios, en una manifestación poderosa de él, se le mostró una zarza ardiente y le dijo así, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Esa aparente normalidad, Vane, fue interrumpida por una manifestación de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos normal en la vida, ¿no? Estamos normal, pero llega Dios y cuando llega la presencia de Dios hay santidad. Cuando llega Dios a una iglesia, a un corazón, en ese momento hay santidad. Y eso Moisés lo entendió. Y me parece precioso porque Dios usa una zarza, un chamisito, un arbolito, no sé cómo sea en realidad, pero usa algo como tan básico y lo hace santo. No creo que quisiera decir que siempre que Moisés pasara por allí, eso fuera santo. Fue santo porque Dios estuvo allí y cuando Él obra en algo que así sea tan insignificante, es santo.
Perfecto. Y mira otro aspecto importante, que Dios no era indiferente al sufrimiento. Moisés, aunque la Biblia no lo especifica claramente, él estaba muy dolido por lo que había pasado. Él se sentía cargado y con una culpa. Y es en ese momento de vulnerabilidad, Vane, donde Dios le hace un llamado para cumplir una misión. Uno pensaría, pastor, ¿por qué Moisés no le hizo el llamado cuando estaba como príncipe de Egipto? En sus mayores cualidades no era el momento. En ese momento de vulnerabilidad, Vane, entonces Dios dice lo siguiente. Éxodo 3:7, he visto, he oído y conozco sus angustias. El 3:8, he descendido para librarnos. Dios no solo veía sufrimiento, sino que estaba dispuesto para redimir a su pueblo, pero a través de Moisés. Mira esto, lo que estaba pasando con Moisés, Dios lo utilizó para empoderarlo y decirle, Moisés, tú tienes una misión que cumplir. Dios se interesa por el pueblo sufriente, pero también entonces le dice a Moisés, quiero que sepas que mientras yo esté contigo, en los lugares donde tú pises, sí, se va a reflejar mi santidad. Lo que Dios le estaba diciendo, Moisés, mi presencia se va a reflejar mi santidad. ¿Cómo te parece esto? Es muy importante. Esto me llega, ¿sabes? Porque donde Moisés hizo algo no tan correcto, Dios en medio de este defecto lo iba a transformar y iba a hacer lo correcto. Me gusta lo que dice el versículo 20 que dice, entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Y lo complementaba la lección donde decía, donde Moisés había fallado al golpear al egipcio, Dios tendría éxito al golpear a Egipto. Entonces, esto me parece increíble porque nosotros fallamos y yo a veces digo, me llevo el premio de las que más fallan. Entonces, Nos llevamos. entonces, después de que Moisés ha fallado y demás, Dios usa ese ejemplo y lo convierte en una bendición. Y lo convierte a él en una bendición, aunque él todavía no se la cree. Y mira que tú dijiste una palabra, el fracaso no invalidó el llamado de Moisés. Dios no le dijo, bueno, Moisés, fracasaste, quédate en tu retiro. Dios dijo, no, Moisés, todo eso que te pasó, vas a ver que va a tener un sentido y lo voy a utilizar para hacer cosas grandes. Y aquí ocurre algo que me llama mucho la atención. Me identifico mucho con esta parte, porque en el capítulo 3, los versículos 3, 11, y de ahí el capítulo 4 y el 10, Moisés dice, me la voy a librar muy fácil. Voy a empezar a hablar con Dios y a decirle que no tengo las capacidades para lo que Él me está pidiendo. Y entonces, porque yo le digo a Moisés, necesito que vayas a liberar a mi pueblo. Y Moisés, Señor, creo que te confundiste. Y entonces Moisés empieza a decir, ¿quién soy yo para que vaya? 3:11, 4:10, soy tarde en el habla. Entonces Moisés dice, mi inseguridad o mis momentos malos o las cosas negativas que yo tengo van a hacer que Dios diga, este hombre no está preparado para la misión. Pero Dios, de una manera sorprendente, cambia ese pensamiento que tiene Moisés y le dice, Moisés, es que no te está enviando cualquier persona. No solo te estoy enviando yo, sino que yo voy a ir contigo. Así es, pastor, y que incluso ahí Moisés le pregunta, y es algo demasiado importante porque le pregunta como, bueno, sí, ¿quién me está enviando? A ver si me van a creer. Pero antes de entrar como a ese tema, es interesante que Moisés ahí estaba diciendo la verdad. Él no es que fuera muy bueno hablando. Parece, y tengo entendido que era tartamudo o tenía algo así en su forma de expresarse, era diferente. Pero Dios usa nuestras discapacidades, bien sea físicas o bien sea de otras formas, para, o sea, no quiere decir que si tenemos una discapacidad, no podamos nosotros actuar en la bendición de Dios o en la voluntad de Dios. Es interesante porque mira que aparte de eso, Dios le recuerda a Moisés una vez más que Él no los llama por méritos, sino les llama con un propósito. No es por quién eres, sino por quién va con nosotros. Eso es importante entenderlo, Vane, y a la luz de la Biblia creo que una vez más nosotros podemos llegar a comprender que es Dios quien nos da el propósito para poder cumplir la misión. Entonces Dios no dice, no, tú tienes que tener esto, tienes que hacer ciertas cosas para poder cumplir la misión, sino que Dios nos dice, no te preocupes por lo que tienes que hacer, confía en mí, que yo tengo un propósito en tu vida. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar, vamos a ver cómo este encuentro con Dios que tuvo con Moisés cambió radicalmente su vida. Quiero invitar a nuestros amigos
en este momento a poder escuchar a nuestros jóvenes de Inverso alrededor del mundo, en donde nos compartirán algunas enseñanzas y respuestas de este maravilloso estudio. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eileen y les saludo desde Chiriquí, Panamá. Y hoy voy a compartir con ustedes unos cuantos puntos acerca de la lección de Inverso de esta semana. En Éxodo 3 y 4 podemos ver la historia de Moisés, una persona que dentro de su vida cotidiana recibió un llamado claro de Dios. Dios no llama a quienes no están listos o a quienes están perfectos, sino que llama a aquellos en cualquier momento que estén dispuestos a cumplir su misión. Varios puntos que tenemos que tomar en cuenta es que Dios nos da un llamado claro, nos capacita y nos transforma para ese llamado, y sobre todo nos acompaña en todo momento. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llaman. Tenemos que tomar en cuenta de que podemos ser uno de esos llamados. Somos uno de esos escogidos y sobre todo tenemos que aceptar ese llamado que Dios nos ha dado. Hoy les invito a que cada uno de nosotros podamos reconocer el llamado que Dios nos ha dado, que lo aceptemos con responsabilidad y que sobre todo podamos llevar a cabo y cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado, que es compartir el Evangelio donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Que nuestra vida sea un testimonio. Y así como Moisés, nos dejemos transformar de personas inseguras a líderes valientes que lideran el pueblo de Dios y sobre todo que cumplen la misión. Que el Señor les bendiga. Buenísimo argumento, de verdad, porque hay momentos en los que yo estaba un poco enojada con Dios. Sé que ni siquiera tengo por qué estar enojada con Dios, solo que en mi humanidad y en mi humanidad finita, ya estoy diciendo todo mal, como que creemos que no funciona y empezamos como en esa discusión. Moisés acá seguía como, no, yo no soy el líder que estás buscando, te equivocaste, escribiste mal el mensaje, no era para este número, era para otro. Y así vemos a este Moisés que sigue reacio al llamado de Dios. ¿Por qué crees tú que Moisés tenía esta actitud después de todo lo que había pasado? Porque ni siquiera Dios se le manifestó diciendo a Moisés, olvídate, tu vida se acabó, mataste a un egipcio, ya no tienes nada más que hacer. Uno podría llegar a pensar, eso era lo justo. Y Moisés dijo, bueno, mi solución es irme a otra parte, esconderme, hacer cosas comunes. Y entonces ahí Dios le dice, no, te necesito. Todavía no he terminado contigo. ¿Por qué crees que Moisés seguía insistiendo en que no soy bueno, no puedo hacerlo? ¿Qué pasaba por la mente de Es Moisés? que tiene que ser tenaz, pastor, porque mira, lleva 40 años siendo príncipe, conociendo y demás, entonces ahí tenía todo como el empoderamiento y la confianza en sí mismo, pero ahora llevaba 40 años en el desierto, en donde lo único que escuchaba era ver ovejitas y en lo único que se preocupaba era por llevarle agua y alimento a las ovejas, que no se le perdiera una. Entonces, de alguna forma, él creía, o yo lo puedo pensar en este momento como ya pasé de moda, ya no funciono. Y de pronto eso hizo que en su inseguridad sintiera como yo no soy lo que Dios está buscando y me ha pasado. Hay momentos en los que no sé, me dicen como, mira, te salió esto. Y yo digo, ¿a mí? ¿Pero por qué? Si yo ni siquiera estoy bien con Dios, ni siquiera tengo la mejor relación. ¿Y por qué voy a tener que hacerlo yo? Ay, no, búscate a otra persona. No, si le dicen a otra persona, mejor. Entonces, como que trato de entender a Moisés, pero también lo entiendo y me siento un poco mal porque sé que en ese rechazo, él se estaba colocando por encima de Dios. Él estaba olvidando quien debía mostrarse no era Moisés ni siendo un príncipe, no era Moisés ni siendo el más humilde, sino el que tenía que mostrar ahí era a Dios. Y mira que Moisés tiene el pensamiento que en el tiempo de Jesús también se manifestaba. Entonces, si tú cometías cosas, si tú hacías ciertas cosas, entonces no tenías por qué recibir el llamado de Dios. Tenías que cumplir ciertas características y ciertas cualidades. Tú dijiste algo que me llama mucho la atención. Yo como joven también me sentí así, que no soy digno. Digo, Señor, busca uno más adulto, que tenga más experiencia, que tenga más cualidades. Y como lo mencioné, Jesús no está buscándonos por méritos. O porque, bueno, entonces tú tienes más cualidades, entonces eres mejor. Tú tienes menos cualidades, entonces no. Jesús solo está buscando un corazón dispuesto. Y por eso al principio en la zarza, lo primero que hizo Dios es apartar a Moisés. Sabes que la santidad significa, ser santo significa ser apartado. Entonces Dios le dijo a Moisés, te voy a apartar para algo especial. No me preguntes,
No me preguntes, Señor, pero ¿cómo? No, solo te quiero apartar. Y sabes que ese es el mismo sentir que debemos tener todos los jóvenes. Dios nos aparta, pero entonces ahora después nos impulsa a estar en el mundo, pero no ser del mundo, que eso es lo más importante. Y ahora que mira que esta experiencia que tuvo Moisés se aplica mucho a la experiencia que tuvo Jesús. Porque ahí, en esa experiencia que tuvo Moisés, Dios se le presenta como yo soy el que soy. ¿No te parece esa respuesta pues un poco fuerte, porque Moisés no quería ese tipo de respuestas? Dios le dice, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. ¿Sabes lo que significa eso, Vane? Y también a nuestros amigos que nos están escuchando. Significa que Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo estoy teniendo el control de las cosas. Yo no he cambiado, yo sigo teniendo el control de las cosas. Y ahora en la vida de Jesús, San Juan 8:58 especialmente lo dice así, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese mismo yo soy fue al que le habló Moisés en la zarza, ese mismo. En donde dijo Moisés, tranquilo, no te preocupes, yo sigo siendo el mismo, porque el ser humano siempre piensa que uno va a cambiar. Y cuando el ser humano piensa que uno va a cambiar, entonces dice, ¿eres el mismo o eres diferente? No, Dios sigue siendo el mismo. Y eso es lo más importante. Y es aquí como recalcamos que Jesús está desde el principio hasta el fin, porque cuando dice que es este ángel y demás, y que es el yo soy, y lo que nos dice Juan, nos está recalcando que aquí ya también encontramos a Jesús, y a Jesús que es nuestro hermano, que es nuestro ejemplo como hombre. Entonces podemos decir, nada, confirmar lo que su merced acaba de decir, y es que es el de antes, el de ahora y el que va a ser por siempre. Algo interesante que me parecía aquí es que decía que Dios se enojó y hablaba un poco de los sentimientos de Dios y demás. A veces me cuesta, y probablemente algún joven o algún escucha también le cuesta pensar en un Dios enojado o en un Dios que tiene sentimientos. ¿Cómo podríamos ver eso, pastor? Es raro. ¿Sabes qué? El enojo que nosotros vemos como seres humanos es totalmente diferente al enojo de Dios. Porque primero, esa palabra en la mente de Dios, Dios no la entiende como el ser humano la entiende. Entonces, el ser humano actúa bajo las emociones o como Moisés, bajo la pasión o los sentimientos. Pero Dios actúa en cuanto a sus principios y ahí marca la diferencia, ¿sí? Dios entonces se molesta con Moisés. No por quién era Moisés, sino porque le está diciendo a Moisés, no te estás dando cuenta quién te está hablando. Dios sube el tono de voz, pero no para hacer sentir mal a Moisés. Es porque el ser humano muchas veces dentro de un mundo de distracciones no se da cuenta quién está de su lado. Entonces, distracciones por aquí y por acá. No me doy cuenta realmente que Dios está conmigo. Entonces Dios tiene que darnos un sacudón. Hey, estoy contigo. Yo estoy contigo. Y mira que en la vida de Jesús, Jesús representó lo que Moisés le costó hacer. Y Jesús, aunque sufrió rechazo, obedeció a Dios sin objeciones. ¿Sabes que esas objeciones que nosotros damos, Dios las comprende, porque Él dice, entiendo que estás pasando por un momento de inquietudes. Pero entonces lo que Dios nos dice es, no quiero que solo te quedes con esas objeciones, quiero que entiendas que yo tengo un propósito para ti. No es preguntarle muchas veces a Dios, Señor, es que no soy bueno, es que a mí me dicen que no hago las cosas bien. No, es decirle, Señor, aquí estoy con mis limitaciones. Si tú me llamaste, capacítame y úsame. Y eso quería Dios que pudiese entender Moisés. Bueno, sí, y digamos que entendiéndolo un poco más, vemos como de alguna forma el plan de Dios era que Moisés hiciera todo, pero como él insistió en que no podía, pues le dijo, ay, bueno, ya que vaya su hermano y hable entonces. Bueno, de pronto no así, lo hizo con más amor. Pero luego vemos, pero eso ya después va a ser en la historia, como el meter a Aarón en la historia también trae como muchas consecuencias que no eran el plan de Dios. Y aún en medio de eso, Dios va a seguir obrando, porque como lo hemos visto desde la primera lección, el plan de Dios es en línea recta, aunque tiene bajos, tiene altos, pero siempre se va a cumplir. Y para ir terminando, quiero que pongamos nuestra mirada, especialmente en el versículo 12 del capítulo 3, porque hay una de las frases que más me llena de alegría, de tranquilidad como joven. Es que Dios le dice a Moisés, después de todo el discurso de Moisés diciendo, no soy bueno, Dios le dice, yo estaré contigo. Vane, ¿cómo tú, como una joven, una hija de Dios,
tomas esta frase? En un mundo lleno de objeciones, en un mundo donde nos hacen creer que tú no eres bueno y tú sí eres bueno. Tú no puedes ser hijo de Dios y tú sí, pero Dios te dice, yo estaré contigo. ¿Cómo tomas esta frase en tu vida personal y en tu experiencia real con Dios? Uf, es difícil porque a veces si no sientes algo o si no ves algo, lo olvidas. Pero el poder tenerla como promesa de que Dios está conmigo, que en lo que yo haga, en lo que yo emprenda, en este caminar, Dios está conmigo, es esperanzador. Es decir, visiblemente y en nuestra mentalidad finita de humanos, lo vemos como, uf, ¿cómo sentir que Dios está conmigo? Pero el aferrarnos a esa promesa y el aferrarnos a que es el mismo Dios de siempre, que estuvo con el pueblo de Israel, que estuvo con tantos otros pioneros, también está conmigo. Es decir, no estoy sola, que si hay un momento en el que nos podemos llegar a sentir solos, que no somos capaces, podamos entender de que Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, todo lo puedo hacer. Qué lindo. Por eso la misión de Dios no depende quiénes somos nosotros, sino quién va con nosotros. Y quién va con nosotros es Dios. Y mientras Dios vaya con nosotros, créeme, Vane, y a nuestros amigos oyentes, nada ni nadie nos podrá hacer daño, porque Dios va con nosotros. Lo creemos así, qué lindo. Creo que esta lección nos ha invitado y nos ha impulsado a tener la seguridad de que Dios está con nosotros y Él no se fija en nuestras limitaciones, sino que dice, fija tu mirada en mi presencia y déjame a mí actuar. Y es más, esas limitaciones que muchas veces vemos nosotros, Dios las convierte en fortalezas. Y te puedo decir, porque una de las cosas que a mí siempre más me costaba era hablar en público. No parece, aunque ahí voy mejorando, sé que me equivoco muchas veces, pero mira que una de las cosas que yo le decía, Señor, yo no puedo predicar, ayúdame, por favor. Y esa era mi limitante. Yo le dije, si yo no puedo hablar en público, no sirvo para ser pastor. Así de literal le dije a Dios. Y Dios con el paso del tiempo me fue mostrando. Y por allá, en la Comuna 13 de Medellín, en una iglesia de 10 personas, Dios me dijo, tienes que empezar de a poquito. Y mis sermones eran lecturas de 10 minutos y los hermanos me preguntaban, bueno, usted es pastor, usted es quién. Y después Dios me fue confirmando de a poco, no solo que Él estaba conmigo, sino que esas limitaciones que yo las veía en las manos de Dios se convirtieron en bendiciones para nuestra vida. Y es por eso que nosotros como jóvenes debemos tomar eso en nuestro corazón y actuar a la manera como Dios desea que lo podamos hacer. Queridos jóvenes, que Dios les bendiga grandemente. Nunca se olviden, Dios está con ustedes y Él tiene un plan y un propósito especial para su vida, así como lo tuvo con Moisés. Por eso recuerda, porque en cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús. Que Dios te bendiga. Proves maná de amor, tu gracia no faltará. Cuando tu pueblo vacila, tú vuelves a mostrar que tu poder nunca fallará.